después del problema informático que tuvimos el otro día. Sé que están avisados de que quedó todo corrido una clase, o sea, vamos hoy a dar en la clase de hoy lo que teníamos que haber dado en la clase del miércoles y la prueba quedó corrida para el miércoles que viene. Sé que van a estar informados todos, ¿estamos de acuerdo? A mí no me avisaron, pero no pasó nada. Yo me acabo de enterar ahora a las 8 de la mañana. ¿Cómo te enteraste? Y porque entré a la plataforma y vi que decía 15 de coso. Lo que pasa es que si no manda el mail al grupo de la clase es complicado. Iban a avisar, estuve en contacto con Ferreira, obviamente, por lo que pasó, y con el director de carrera, Martín, y me dijeron que les iban a avisar. Entonces, sí, profe. Ferreira, yo me comuniqué con Martín ayer y él me confirmó que el control fue cambiado para el 15. Exactamente, por eso sé que les iban a avisar. Quedamos en eso. Exactamente, quedamos en eso a partir del problema que tuvimos, el otro día, problema informático de último momento. Bien. Bueno, entonces, como les dije, quedó todo corrido. En la clase de hoy vamos a dar lo que pensaba dar la clase pasada y el control queda para la semana que viene, para la clase que viene. Bien. Entonces, como habíamos empezado, la idea era hacer la parte práctica de esta presentación que estuvimos viendo y habíamos quedado en que arrancábamos con un ejercicio de cálculo de arancel que, como les dije, vamos a tener que manejarnos entre la presentación y lo que les voy a poner yo en pantalla, que es una planilla Excel. O sea, la letra lo vamos a ver, yo lo voy a ir viendo de la presentación, mientras que voy a poner a compartir en pantalla una planilla Excel con lo que vamos a ir comentando la solución. Bien. Compartimos. Ahí deberían estar viendo todos una planilla Excel, ¿estamos de acuerdo? Correcto, profe, la estamos viendo. Perfecto. Y bueno, entonces vamos al primer ejercicio que estaba planteado. Que andaba como habíamos estado mirando allá por la 50 y algo. Habíamos estado viendo en el arancel las distintas posibilidades, en especial habíamos estado viendo esta formulación de estados contables con esta escala, ¿sí? En relación a la formulación de estados contables, como dice allí. El ejercicio decía en la presentación 57, yo tengo en la presentación 57 la letra que dice: determine los honorarios que debería establecer el contador que realizó el informe de revisión limitada respecto de los estados financieros de Junior SRL al 31/12 del 19, sabiendo que la tarea le insumió 160 horas, que los ingresos de la empresa ascendieron a 22 millones, el pasivo a 18.500 y el patrimonio a 15 millones. Eso es lo que proponía la letra. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo acá en esta planilla? Lo que estamos viendo es, por un lado, el grado, la escala de grados
que plantea el arancel profesional, que vamos a manejarnos con estos valores, como estaban planteados, son los que están planteados en la presentación. Al día de hoy tuvieron una modificación, una revaluación, como habíamos dicho, esto el Colegio de Contadores lo actualiza cada X periodo, cuando la directiva lo entiende conveniente y así lo resuelve, pero nosotros vamos a manejar con estos valores para no andar cambiando permanentemente. ¿Sí? En la eventualidad que les aparezca un cálculo de este tipo en el control, estos son los valores que van a manejar, tanto del valor horario como el valor de la escala. Y bueno, entonces con los datos que tenemos allí, lo que se había dicho, lo que está planteando el arancel, es que se debe calcular el arancel en relación al mayor de ingresos activos o pasivos de la empresa. Fíjense los datos que aparecen en la letra. Dice ingresos 22 millones, pasivos 18.500, patrimonio 15 millones. No está planteado el activo, pero bueno, obviamente el activo lo sacamos, lo calculamos como la suma del pasivo más patrimonio, que es lo que está planteado acá arriba. Pasivo más patrimonio, la suma son 33.500.000. Y si eso lo comparamos entonces con la otra cifra, que es la del ingreso, que son 22 millones, obviamente el activo es superior al ingreso y es superior al pasivo. Por lo tanto, la cifra sobre la que se va a calcular los aranceles son 33.500.000, lo que tenemos allí planteado. Una pregunta, ¿aplicamos el artículo 20? Aplicamos exactamente, artículo 20, formulación de estados contables, exactamente. Profe, ¿cómo llegamos a los números de la columna después de hasta? Déjame ver. Estos de acá, bueno, lo que tenemos que saber es que el arancel profesional del Colegio de Contadores se maneja parecido al IRPF, se maneja por tramos. Entonces, ¿qué es lo que plantea el arancel profesional? En el artículo 20 lo que plantea es que para el primer grado la tasa de honorarios es del 2,5% en la columna I de porcentaje. ¿Sobre qué se aplica? Sobre el primer tramo, o sea, sobre los primeros 1.077.198 de lo que estemos considerando. Yo acá lo que estoy considerando en total son 33.500.000. Entonces, ¿cómo hago? Por tramos progresionales, igual que el IRPF. 1.077.198 es el primer tramo. Luego, el segundo tramo, ¿cuál es? La segunda parte, la que va entre el 1.077.000 y 2.693.002. O sea, la diferencia de esos dos. 1.615.803 es la diferencia entre 2.600.000 y 1.077.000. A ese tramo. La sacamos del artículo 3. Exactamente. Esa tabla es fija. ¿Tá? La tabla de grados que aparece acá, a la derecha, esta tabla de grados, esta tabla es fija. ¿Sí? Lo que va a cambiar dependiendo del tipo de tarea es el porcentaje. ¿Sí? Entonces, el artículo 20 plantea que el porcentaje por la elaboración de estados contables es este: 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5. ¿Ah? Esto es lo que va a cambiar dependiendo del tipo de tarea. La tabla de grados va a ser siempre la misma, siempre igual. Y bueno, entonces al segundo tramo, 1.600.000 y pico, le aplicamos el 2%. El tercer tramo, ¿cuál es? El que va entre 2.600.000 y 8.079.002. Esa diferencia son 5.385.000. Ahí le aplicamos 1,5. Vamos al cuarto grado, va de 8.079.000 a 16.154.845. La diferencia
Ahí la tenemos, ahí la diferencia, esta, son 8.075.842. Y ahí le hacemos el 1. Y por último, y así vamos a seguir calculando tramos y tramos y tramos hasta llegar a completar, en este caso, los 33.500.000. El grado 5 va de 16 millones a 32.316.011. Como ven, esto no es la diferencia. Acá lo que hicimos simplemente es completar lo necesario para llegar a 33.500. ¿Por qué? Porque la diferencia entre 32.316.000 y 16.154.000 es esta. ¿Qué es lo que dice el arancel? El arancel en su artículo 20 lo que dice es que del grado 5 para adelante, no importa cuánto sea, grado 5, 6, 7, lo que fuera acá, es siempre el 0,5%. Entonces, directamente lo que hicimos allí es poner la diferencia entre todo esto sumado. 1.075, 1.015, 5.385, 8.075. Acá pongo lo necesario, en este caso 17.345.158, para llegar a lo que nos interesa, para llegar a 33.500.000. Y ahí armamos la escala por tramos progresionales de nuestro monto imponible. El monto imponible son 33.500.000. Por armado el tramito por tramos, llegamos a esto. Y a cada tramo entonces le aplicamos este porcentaje. Y por supuesto acá tenemos el cálculo final. El 2,5% del primer tramo es 26.930, el 2% 32.000 y pico, el 1,5% 80.790, el 1 80.758 y el 0,5 de todo lo demás 86.726. A lo cual sumamos todo y nos da 307.520. Se maneja por tramos progresionales como el IRPF, para darles un ejemplo. ¿Se entiende esto? Claro, o sea, la clave es, tomando en cuenta el ejercicio, el caso del contador para la formulación de los estados, lo que hacemos es ir completando hasta ver qué grado llega para completar el saldo final de pasivo patrimonio. En y este ahí caso, lo que hacemos es tomar los porcentajes. Exactamente. Van a llegar hasta 33.500. Imagínense Okay. que en lugar del 33.500, acá lo que hubiéramos tenido que tomar son 20 millones, ¿tá? Que fuera otro ejercicio, ¿no? Lo que fuera el monto imponible fueran 20 millones. Y bueno, no vamos a llegar a esta cifra, ¿tá? Vamos a ir sumando de a uno, de 1,007, 1,600, 5 y pico, hasta llegar a los 20, que se cortaría más o menos por acá. Y bueno, lo que se corta, aplicamos el porcentaje y ya está. Profe, y eso otro que dice horas, honorario por hora. Bueno, eso bueno, ahora iba a decir. Primero que nada, quiero saber si estamos de acuerdo con este cálculo, si lo encontramos bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, bárbaro. La suma de esto da 307.520. Pero bien, el otro elemento que dice la letra es que insumió 160 horas de trabajo. El decir que insume 160 horas de trabajo quiere decir que tenemos que comparar este arancel calculado de acuerdo al artículo 20, etc., con lo que el arancel plantea como la remuneración por hora. Y el arancel, en sus artículos iniciales, dice que el valor hora del trabajo del contador mínimo es de 3.500 pesos. Repito, valores que son los mismos, concordan estos 3.500 con los que existían con esta escala. ¿Sí? Hoy están revaluados, pero no importa. Ustedes lo que tienen que saber es estos tramos, así como los tenemos. ¿Sí? Tenemos que saber estos datos. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace ahora, habiendo calculado esto al principio, ¿sí? Como vimos recién, lo que tenemos que ver ahora es esto. ¿Cuánto saldría por hora nuestro trabajo? Y bueno, son 160 horas, dice la letra. A 3.500 pesos la hora, una simple multiplicación nos da 560.000.
¿Cuál es el arancel que va a cobrar el contador? El mayor entre el cálculo progresional que está hecho acá y el cálculo por hora que está hecho acá. En este caso, 160 por 3.500 nos da 560.000. Obviamente 560.000 es mayor que 307.520. Por lo tanto, este es el honorario que va a cobrar el contador. Para que quede claro, tenemos dos formas de cálculo y se va a elegir entre la mayor de las dos. Entre el cálculo progresional, o sea, tomando la tabla de los grados de arancel, y los cálculos de honorarios por hora. Exactamente. Se hace primero todo el cálculo progresional, con las tasas que correspondan a la tarea que estamos haciendo. En este caso, formulación de estado contable. Es una revisión limitada, se necesita formular estado contable. Bueno, se hace todo ese cálculo progresional. Y luego se compara con el trabajo por hora. En este caso, dio 560.000 mayor al anterior. Por lo tanto, este es el honorario que va a cobrar. Recuerden el IVA al 22%, 123, con lo cual el total 683.200 sería el total de la factura del contador. El honorario 560.000 más IVA total 683.200. Hacemos el cálculo, luego hacemos hora por valor de hora y comparamos, y el mayor es el que va a cobrar el contador. Si por decir algo, por ejemplo, pero bueno, tiene Excel porque podemos tocar y hacer cosas. Si no fuera esta la letra, si la letra dijera que este trabajo consumió 75 horas, fíjense que nuestro cálculo daría 262.500. En este caso, el valor por hora es menor al del arancel en su cálculo progresional. Por lo tanto, en este caso, 307.000 de horario masivo, etcétera, etcétera. ¿Está? Siempre comparamos el cálculo progresional con el valor horario. Pero como en este caso, 160 es lo que plantea la letra, que es lo que llevó el trabajo, pues bien, 560.000 masiva es el horario que el contador va a cobrar. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, bárbaro. No, quedó claro. O sea, tenemos que comparar entre los dos métodos y ver cuál tomamos de los dos. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, muy bien. Entonces no hay dudas de esto, ¿estamos de acuerdo? No, quedó claro. Este punto quedó claro. Bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahí sí, entra el compañero. Vamos a continuar con el próximo ejercicio. Entonces nos vamos a saltar. Nos vamos a saltar hasta el ejercicio. Estoy buscando en la presentación el próximo ejercicio. Acá está. El ejercicio 1 está en la presentación 97. El próximo ejercicio lo tengo como ejercicio 1, y ahí cambio. Ahí sí les aparece. Está en la presentación 97.
Bien, en la presentación 97 lo que planteaban era lo siguiente, vuelvo a que ustedes están viendo en la planilla Excel, pero yo voy a leer la letra que está en la presentación. El señor González presenta el 1 de marzo de 2014 demanda contra la empresa Otavo Limitada, reclamando el pago de premio anual por productividad $500 correspondiente a noviembre de 2013, horas extras del mes de octubre, horas extras del mes de noviembre de 2013 por 5.000, aguinaldo de diciembre de 2013 por 15.000, salario de vacaciones correspondiente al mes de enero de 2014 20.000 y indemnización por despido producido el 28 de febrero por 80.000 pesos. O sea que tenemos allí una demanda. Un señor se presenta a demandar su liquidación, se presenta ante el juzgado y demanda a una empresa por su liquidación. Por sentencia del 3 de agosto de 2016, la sede condena a JO al pago de todas las partidas reclamadas por la parte actora con los ajustes previstos por el decreto ley 14.500. Acá lo que vamos a plantear es el ajuste de la ley 14.500, ¿sí? El reajuste y cobro de intereses de las obligaciones. En la misma oportunidad, el juez designa un perito para que determine la cuantía de lo que debe pagar la empresa para cancelar su obligación. Y allí tenemos datos que se nos plantea un cuadro donde está por mes el IPC y el tipo de cambio de la empresa. Está todo el cuadro ahí, no voy a aburrir, simplemente voy a leer todo el cuadro, ustedes lo tienen en la letra. Lo que voy a hacer es tomar los datos correspondientes. Se pide, uno, de manera fundamentada explique qué profesional debe ser designado como perito. Bueno, acá teníamos la ley 5.566 y sus concordantes y modificativas que reservan este ámbito especial, todo lo que tenga que ver con cálculos mercantiles, como decía la letra, ¿sí? Está reservado a acá tenemos la relación entre una persona y una empresa y una liquidación de sueldos. Esto está preceptivamente reservado a la actuación del contador público. Este tipo de liquidación, desde el punto de vista judicial, solo la puede realizar un contador público. Una pregunta. Sí. ¿Entra por el artículo 1, inciso 2 o por el artículo 2? ¿De cuál me estás hablando? ¿El artículo 1 de qué? Del CEPIDE 1 de la ley 5.566. ¿Entra por el artículo 1, inciso 2 o del artículo 2? No, entramos. A ver, si lo tengo por acá. Por acá. El anterior. Estoy buscando la ley para decirlo exactamente. Estoy buscando. Acá está. No encontraba la ley de la presentación. Acá, sin duda, está aplicado el artículo 2, que de todas maneras podrías concordarlo con el inciso 2 del artículo 1. El artículo 2 de la ley te dice que todo nombramiento pericial sobre compulsa de libros o cualquier otra cuestión de contabilidad mercantil o industrial, hagan los tribunales, ¿verdad? Será recaer sobre el contador público, ¿sí? O sea que tiene que ver con problemas de contabilidad y financieros, ¿sí? O sea que es de un contador público. Pero a su vez, como dice en el inciso segundo del artículo primero, los mismos jueces de liquidaciones, inventarios, balance, liquidaciones. Y bueno, esto es una liquidación salarial. También lo podemos entrar por allí. Por cualquiera de los dos puntos, queda claro que el perito que tiene que actuar en este punto es un contador. ¿No? Gracias. De nada. Volviendo a la letra.
Perfecto. Volvemos a la letra y bueno, como les dije, leí la letra y tienen los datos, una tabla por mes con el IPC. Y tipos de cambio. Bueno, dice si la empresa, punto 2, si la empresa cancelara su obligación el 15 de agosto de 2016, determina el total que debería pagar. Y bueno, acá tenemos una serie de obligaciones en pesos y en dólares. Y la discriminación la vamos a tener justamente por un lado los pesos y por otro lado los dólares, porque si reclamó en pesos y en dólares, tenemos obligaciones en dos monedas diferentes, dos liquidaciones hay que hacer. Bien. Por lo que habíamos dicho en la clase pasada, el tema de la actualización y de los intereses. Vamos a ir entonces a la liquidación primero en pesos. Las horas extras. Tenemos que son 5.000 pesos que reclama de horas extras, ¿sí? La sentencia dice, de acuerdo a la letra, que la empresa cancelará su obligación el 15 de agosto del 2016. Por lo tanto, ustedes recuerdan cuando hablamos de la actualización, decimos que tomamos el IPC del mes anterior a la fecha de liquidación. Si la liquidación es agosto de 2016, lo que tomamos el IPC de julio del 2016, o sea, 161,34, que es el que tenemos allí como IPC de la cancelación. Todas las partidas van a ser canceladas en agosto del 2016, por lo tanto, vamos a tomar para todos los valores, ¿sí?, como IPC final, el IPC del cual vamos a traer hacia acá, hacia nuestro tiempo, hacia adelante, estas cifras, el de julio del 2016, que es este. Y vamos a empezar a ver por la exigibilidad. ¿Desde cuándo eran exigibles esas partidas? Y entonces, ¿desde cuándo eran exigibles las partidas? Lo que vamos a hacer es tomar el IPC de la fecha de exigibilidad de esas partidas. En este caso, ¿dónde está? Decíamos que tenemos las 5.000 son las horas extras de noviembre de 2016. Eso es exigible al mes siguiente, ¿sí? Es exigible a diciembre de 2016. Por lo tanto, tomamos allí el IPC 126,67 de ese mes, 126,67, es el que tienen ustedes allí, que es igual al del aguinaldo. ¿Por qué? Porque el aguinaldo se paga en diciembre, es exigible en diciembre. El salario vacacional, dice la letra enero del 2014. Y la indemnización por despido es producida el 28 de febrero del 2014. Por lo tanto, ahí tenemos 131,91 es el valor de febrero del 2014. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es traer hacia adelante la autorización. O sea, esta cifra de 5.000, cada una de estas cifras, la actualizamos entre estos coeficientes, ¿sí? Y ahí tenemos. Claro, o sea, reconocemos en cada fecha la exigibilidad, sí, exactamente, cuál es la exigibilidad, y lo traemos al IPC del mes anterior a la cancelación, que es este 161. Estos son los de la fecha de exigibilidad de cada uno, y bueno, acá tenemos el cálculo. 161,34 dividido 126,67 nos daría el coeficiente de actualización. Se lo aplicamos a 5.000 y nos da 6.368,52. Y así con cada partida. El aguinaldo de 15.000 se vuelve 19.105. El salario vacacional se vuelve 24.867. Y los 80.000 de despido se vuelven 97.848,53. Por lo tanto, la suma
total actualizada, ahí lo tenemos, la suma total actualizada de esas 4 partidas es 148.190,05. Ahí tenemos entonces la actualización. La ley 14.500 lo que pide entonces es actualizar primero todas las partidas, ¿sí?, al IPC del mes anterior a la cancelación contra la fecha de exigibilidad de cada cosa. Lo que vemos allí es cuándo era exigible cada cosa. En este caso, cada partida. Y bueno, ahí tenemos la suma actualizada, 148.190 pesos. Esa es la suma actualizada de lo que se exige. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que calcular intereses. Los intereses van desde la fecha de presentación de la demanda hasta la fecha de cancelación. Y ahí lo que tenemos que ver, lo que decía la letra. El señor González presenta el 1 de marzo del 2014 demanda contra la empresa, bla, bla, bla. La fecha de la demanda, como dice acá, en que se presenta la demanda, es 1 de marzo del 2014. ¿Sí? Y el pago, como dice la letra, era el 15 de agosto del 2016. Nosotros lo que vamos ahora es aplicar intereses entre la presentación de la demanda y la fecha de pago, que es lo que dice la letra, que una parte de la redacción que dije en la otra clase era medio oscura, más o menos, pero tal, lo que quería decir es eso. Se van a calcular intereses entre el momento en que se presenta la demanda, marzo de 2016, perdón, 2014, y la fecha de pago, 15 de agosto del 2016. Y como ven, si hacemos un cálculo allí, contamos la cantidad de meses que hay, son 29 meses y medio. ¿Ah? Tenemos meses enteros hasta el 15 de agosto. El día 15 del mes de agosto es medio mes. ¿Ah? Si sacamos la cuenta ahí, vemos que tenemos 29 meses y medio. A una tasa del 6% anual. Si tenemos una tasa del 6% anual aplicada a 29 meses y medio, nos da un 14,75% lineal. Y acá que quede claro, este es el criterio que utilizan en su mayoría los jueces de la República, porque si ustedes leen y si recuerdan, lo tenemos allí, no voy a volver para atrás para seguir buscando cosas, que lo tienen allí a la vista. La ley 14.500 hablaba de el 6% de intereses, ¿sí? Pero en ese 6% de intereses la 14.500 no decía qué. No decía qué, ¿por qué? Porque en el año 70 y pico, en la ley 14.500, no estaba tan extendido el uso de la diferenciación entre tasas de interés lineales y compuestas, ¿sí? Y tasas efectivas acumulables. Realmente la tasa efectiva acumulable no era muy usada. Entonces, por uso, se empezó a utilizar la tasa lineal. Al día de hoy, donde claramente distinguimos, y si tomamos la ley de usura, que también vamos a ver el cálculo ahora en el ejercicio siguiente, si tomamos la ley de usura, habla específicamente de tasas efectivas, el uso y el resultado que dan para la ley 14.500 la mayoría de los jueces del país es el cálculo de la tasa lineal. En nuestro caso, por lo tanto, vamos a usar el cálculo lineal de la tasa de interés del 6% anual que plantea la 14.500. En la práctica, no se asusten ni se llamen a extrañeza si encontraran algún caso en el cual el juez manda calcular el 6% efectivo anual, lo cual sería una tasa de interés acumulable, compuesta, ¿sí? En ese caso hay que estar a lo que diga el juez es el que manda, y habrá que hacer cálculo como el señor juez imponga que se debe hacer. ¿Ah? Pero repito, ese es un tema que los jueces que lo pongan así, lo sostendrán, es un tema de abogados al cual nosotros no nos vamos a meter. Nosotros vamos a hacer el cálculo como indique el tribunal. Y si el tribunal no indica nada, repito, la mayoría usado y acostumbrado es usar una tasa de interés del 6% lineal, simple. Por lo tanto, lo que hacemos allí es calcular el 6%
para el total de 29 meses y medio, lo cual da sencillamente una tasa lineal, sería 14,75. 29 meses y medio corresponde el 6% anual a un 14,75%. ¿A qué le aplicamos ese 14,75? A estos 148.000 que tenemos acá. Y el resultado del 14,75% aplicado a 148.000 nos da 21.858. Y ahora tenemos el total a pagar. ¿Cuál va a ser? El de la suma actualizada de valores más los intereses de 21.000. Total, ahí lo tenemos. Suma adeudada actualizada más intereses, 170.048. Ese es el total que la empresa tendrá que pagar en pesos. 170.048 pesos. Luego, ¿qué nos queda? Nos queda una partida. La letra decía que reclamaba por premio, por productividad, $500. Y ahí lo tenemos. Estos $500, el valor original de la prima del premio por productividad. Como dijimos en la clase pasada, las cifras en valores en moneda extranjera no se actualizan porque se mantiene la moneda a la que hay que pagar. O sea, si lo que se está reclamando son $500, pues bien, lo que hay que pagar son $500. Por eso ven que acá no aparece ningún IPC ni nada. ¿Ah? El valor actualizado es el valor de la moneda en la cual se reclama la obligación. En este caso son dólares, $500, pues el valor actualizado, sea la fecha que sea, seguirán siendo $500. Lo que queda por aplicar son los intereses, y los intereses serán iguales, porque la ley no distingue entre monedas extranjeras y moneda nacional. La ley habla únicamente del 6% de interés anual. Entonces volvemos a lo mismo. Entre la presentación de la demanda y el pago, corren 29 meses y medio, al 6% lineal anual, 14,75. Ahí tenemos los intereses del 14,75%, $500, nos da 73,75 y la suma total es 573,75. El total que deberá pagar la empresa en dólares es de 573,75. Y ahí tendremos entonces un pago en pesos con actualización de intereses y un pago en dólares que ya está actualizado por la propia moneda, pero se le agregan los intereses y da 573,75. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Quedó entendido esto, muchachos? ¿Quedó claro? Sí, quedó entendido, profe. Lo anoté acá. Perfecto. Bueno, vamos entonces a seguir tomando un ejercicio más representativo. Me pregunto, muchachos, porque no lo vi. ¿Ustedes están tomando nota de esto? ¿Ustedes ya lo tienen? ¿Está en la plataforma esta solución? No está en la plataforma. No está, profe. Revisamos si esto no se encuentra en la plataforma. Estamos anotando todo. Bueno. Yo no tengo inconveniente. Sí, está. O sea, está como las guías en PDF, pero si nos pudiera compartir el Excel, nos ayudaría por el tema de los cálculos, por cualquier cosa. Está. En Porque PDF. está, pero está en PDF. Está en PDF. Está. No tengo problema porque solamente no tengo ningún inconveniente, un calculito nomás. Si ustedes me dan un correo al cual se los mande, yo no tengo problema, después se los mando. No lo hago ahora porque si no perdemos tiempo. Pero si me proporcionan un email, yo se los mando después. No hay problema. Profe, si quiere le escribo un email acá y puede mandar todos Bien. los Excel, todos los documentos que hagamos en Mire, clase. Sí, le pasamos el mail de la clase. Mire, acá vamos a hacer así. Le escribo, profe. No sé si están viendo ahí y lo voy a agrandar para que se vea más.
Profe, Bueno. le mandé el email por privado, contador2018publico@gmail.com. Tomen nota, muchachos. Y ya que estás, pues abusar de tu amabilidad. Mandame esta dirección, la dirección que me acabas de mandar ahí, mándamelo también acá. Eso que tienen allí, ¿lo ven todos? Yo sepombo@cs.com.uy, ¿lo ven? Sí, Ese lo vemos, profe. ese es mi correo personal. Esa es mi dirección de correo electrónico. Y te voy a abusar un poquito, ya que sos tan amable. Mandame la dirección del mail de la clase también, por favor, ahí. Se lo mandé por privado, profe. Sí, te agradezco si me lo puedes mandar, por favor, acá también. Porque Ese. Sí, sin problemas. Ya le mando. Me lo podés mandar acá, mi dirección de correo, pues ya sé que ahí me va a quedar y no tengo forma de... No hay forma de errarle. ¿Está? ¿Lo ven todos? Cualquier, Perfecto, amigo. dentro de las posibilidades, dentro de lo que uno pueda, muchachos, ahí lo dejo a disposición. Alguna consulta, obviamente no estoy viendo el correo todo el día ni a todas horas, pero una vez por día más o menos, que sea de noche, reviso este correo si tienen alguna consulta, algo que plantear, con mucho gusto, estoy a sus órdenes, allí se los dejo, ¿sí? Y ya después, si te agradezco, si me mandaste eso ahí a la dirección, ya después, a modo de respuesta, les mando esta planillita. Bien. Y bueno, antes de continuar, vamos a los temas administrativos. Vamos a pasar la lista del día de hoy. Un momentito, por favor. Vamos a tomar 2 minutos. Vamos a tomar 2 minutos para ver la lista. Email enviado, profe. Me lo enviaste el email. Muchas gracias, muy amable. Bueno, empecemos con Berchesi, Federico. Sí, acá estoy. Gracias, Federico. Cativelli, Romina. Romina, Cativelli. No está Romina. Gandolfo, María Luciana. Sí, presente, profe. Gracias, María. García, María Melé. Presente, profe. Gracias, María. Juncal, Fernando. Presente. Gracias, Fernando. Maldonado, Verónica. Acá. Gracias, Verónica. Peón, Yamila. Peón, Yamila. No está por acá. Piveta, Mateo. Presente, profe. Gracias, Mateo. Quiroga, Romina. Acá, profe. Gracias, Romina. Reyes, Karen. Presente. Gracias, Karen. Ríos, Yara. Ríos. Yara Ríos no está. Rodríguez, Sergio. Gracias, Sergio. Ruétalo, Fabricio. Presente, profe. Gracias, Fabricio. Trujillo, Natalia. Presente. Gracias, Natalia. Vendrell, María Sofía. Presente. Gracias, María. Bueno, muy bien, ahí están todos. Estamos todos. No me ha quedado nadie afuera sin nombrar, ¿no? O sea, la lista ya asumo que debe estar correcta. Bien. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer el ejercicio 2, que está en la presentación número 98. El ejercicio 2 que está acá, presentación número 98. Allí lo que tienen es
planteado que hay una subasta, ¿sí? Hay una subasta donde se decretó la venta al mejor postor del inmueble tal, a la sección tal, sobre la base de tal. No importa, son todos datos jurídicos que en definitiva lo que nos importa es lo que se remató. En el acto del remate, quien resultara perjudicado debería consignar una seña del 30% del precio final. El 10 de diciembre del 2010, el bien resulta adquirido en 5.938.500, abonando en dicho acto la seña correspondiente de 1.781.550. O sea, lo que tenemos allí, como decía la letra, el que resulte adjudicatario del bien debe pagar una seña del 30%. Y ahí dice que abona la seña, quedando un saldo de 4.156.950. La sede dispone de plazo para consignar el saldo de precios hasta el 28 de febrero del 2011. Luego dice que el mejor postor acredita el pago de 6.500.000 acompañando anexo con detalle de la fecha e importe de cada uno de los mismos, entendiendo que de esta manera se completaría el saldo de precio deudado. Y ahí aparece un cuadro donde el primer problema que vemos es que el primer pago que el postor consigna en el juzgado es el 1 de enero del 2014, cuando el saldo de precio, el juzgado había dicho que había que pagarlo el 28 de febrero de 2011. Y parte de esos 4 millones, 2 millones los paga el 1 de enero de 2014, o sea, los paga fuera de fecha. Estamos dentro de un proceso judicial. El juzgado había decretado el remate de un bien, dentro de un juicio. O sea que el juicio sigue abierto. Esto sigue abierto hasta que no se termine todo lo que tiene que ver en relación al juicio. Una vez que hay un expediente abierto, hasta que no termine de hacerse todo lo último y el juez declare cerrado el juicio, cerradas las actuaciones, el juicio sigue abierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá había una obligación de pagar 4.157.950, pero esa obligación de pagar era el 28 de febrero de 2011. ¿Está? Entonces, ya de hecho, estamos en un juicio, tenemos una obligación de pagar y no se cumple con las fechas que el juzgado había determinado, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema de pago fuera de fecha. Ya de hecho, estamos en un juicio, hay un pago fuera de fecha, ya de hecho se aplica la ley 14.500. ¿Ah? Si ustedes ven, siguen habiendo pagos. El 1 de febrero de 2014, 1 millón. 1 de mayo de 2015, 1,5 millones. 1 de julio de 2015, 2 millones. Está todo pagado fuera de fecha y en cualquier otro momento. Profe, sí. No entendí lo del saldo precio de 3.943.183. Es la diferencia, si decimos que se remató. El bien resulta, le bajó el martillo, ¿no? Una subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y terminaron en 5.938.500. Pero, ¿qué es lo que dice lo que estaba establecido? Que el ganador del remate tenía que pagar en el momento el 30% de como seña. Y eso se pagó. Entonces, ¿qué es lo que queda por pagar? La diferencia entre 5.900.000 y pico y 1.781.000, que es la seña. Esa es la diferencia que se adeuda. 4.156.950. Estoy leyendo la letra. Por eso dije, muchachos, que dejo la planilla que está compartiéndose a la vista de ustedes, una planilla, pero hasta ahora no hice otra cosa que leer la letra que está en la presentación 98. ¿Ah? Entonces hay una diferencia entre el valor que salió rematado y la seña. Se debe pagar 4.156.950, que el juzgado daba plazo hasta el 28 de febrero de 2011. En el siguiente cuadro lo que ven es que el tipo pagó, que compró el inmueble, pagó en cualquier momento. ¿Tá? Entonces, como pagó en cualquier momento, estaba lo que les decía, estamos en un juicio, en un proceso judicial, el señor paga en cualquier momento, se aplica de hecho la ley 14.500. Entonces, cuando va y dice, pongo en total 6,5 millones pagados en estos momentos, y ahí está el cuadrito que está en la letra. ¿Ah? Por favor, cuando se me antojó.
digamos la cosa en criollo, ¿sí? Lo pagó cuando se le tocó. Entonces, lo que tenemos que ver, estamos en un juicio, están cosas pagadas con obligación de pago el 28 de febrero de 2011, está pagado fuera de fecha, lo que tenemos que aplicar la ley 14.500 y ver si esto que pagó de 6.500.000 cubre o no cubre los 4.156.950 que quedaban de deuda desde el momento del remate. Cuya deuda, repito, el juzgado, de acuerdo a lo que dice la letra, daba plazo para pagar hasta el 28 de febrero de 2011. El remate fue en diciembre y le da plazo hasta el 28 de febrero de 2011 para pagar. Pero nada que no pagó el 28 de febrero. Si hubiera pagado los 4 millones y pico, el 28 de febrero, el 15 de febrero, el 10 de enero, no importa, cualquier momento antes del 28 de febrero, ya está, no había ningún problema, no había que hacer nada de esto. El problema es, como dice ahí la letra, el cuadro que adjunta el comprador del inmueble, que pagó en cualquier momento. Entonces ya no tenemos ni el mismo valor, hay que hacer reajuste de la obligación y los intereses correspondientes. ¿Ah? Sí. Perdona que no te escuché bien la última parte. ¿Jugado? No hace falta, porque como dice la letra, la sede dispone que el plazo para consignar el saldo de precios hasta el 28 de febrero de 2011. Ya está. Ya está. Se dejaron. Se dejaron estar, pero no hace falta intimación ninguna porque el plazo que había planteado el juzgado, obviamente, esto debe haber quedado consignado en el decreto, ¿no? Queda abierto, sí, queda abierto. Queda abierto. Queda abierto impulso de parte, lo que se llama. ¿Cuál es la parte que debe interesarse? Y obviamente el comprador, porque no le van a dar el inmueble hasta que no esté pago. ¿Tá? No es que agarramos y dimos el remate, con el 30% ya me dieron el inmueble y después voy pagando. Esto no es el banco hipotecario, esto es un juicio. ¿Tá? Entonces, el inmueble se lo van a entregar en el momento que termine de pagarlo. Como dije, si los 4.100.000 y pico lo hubiera pagado el 20 de febrero, en ese momento se terminó, se pagó correctamente, no hay ninguna diferencia, el juzgado hubiera recibido el dinero y en ese momento declara que el bien inmueble tal es del comprador y manda a hacer los papeles, inscripciones, registros, bla, bla, bla. ¿Tá? Eso si hubiera estado todo bien. Pero el que tiene que pagar no paga, no se hace del bien. El juzgado no se lo va a dar. No se van a hacer los papeles, no va a haber una orden donde haya que hacer el título de propiedad, el cambio de titular, que es todo lo que va a ordenar el juez. No lo va a hacer. No lo va a hacer porque no pagó. ¿Ah? Y en el expediente quedó claramente determinado cuál iba a ser la fecha de pago. Entonces el expediente quedó abierto. Hay impulso de parte interesada. La parte interesada, obviamente, ¿quién es? Y el que compró. El que compró porque ya hasta puso plata, 1,000,000 y pico de la seña. ¿Tá? No lo van a salir a correr si no quiere pagar. Obviamente, si en algún momento, pasado un tiempo, como decía, y eso el juez es el que lo determina, nosotros no, este señor no apareciera de ninguna manera, pero los tiempos de los juzgados son bastante largos, muchachos. Después de 7, 8 años y el expediente abierto, en algún momento pues va a ser algo. Pero eso queda a determinación del juez, no es un asunto nuestro. ¿Tá? ¿Te quedó clara la pregunta, Sergio? Bárbaro. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 4.156.950 que se deben, y ahí voy a la planilla. Saldo de precio. 4.156.950. ¿Sí? Muy bien. En el cuadro que tenemos en la letra, tenemos el cuadro de pagos y a su vez tenemos los datos del IPC a diferentes fechas. ¿Sí? El primer pago lo encontramos en enero del 2014, entonces tenemos que tomar el IPC del mes anterior, o sea, diciembre del 2013, que es 126,67. El pago tomamos el IPC del mes anterior al pago, diciembre de 2013, que en el cuadro de la letra es 126,67.
103,67. ¿Cuándo era exigible esto? Y bueno, el juzgado había dado plazo hasta el 28 de febrero del 2011. Hasta ahí tenía plazo para pagarlo sin problema ninguno. ¿Tá? Pero no pagó. ¿Cuándo se hizo exigible? Cuando se cayó en mora. ¿Cuándo se cae en mora? El día siguiente. Si vos vas el 28 de febrero y pagás, estás bien pagado y no tenés problema. Pero acá el problema, el comprador lo tuvo a partir del día siguiente que no pagó. 1 de marzo del 2011. Esta deuda se hizo exigible el 1 de marzo del 2011. Por lo tanto, el IPC que vamos a tomar como origen es el de marzo del 2011, 103,65. Este que está allí que le marqué. ¿No? ¿Se entendió esto, muchachos? Acá son temas que son conceptuales, pero hacen el cálculo, porque si le erramos acá, le erramos a todo. ¿Se entendió esto? Claro, o sea, la clave es, tomamos el IPC a la fecha de cancelación del pago. Del mes anterior, cuidado. El mes anterior al pago. ¿Tá? El pago, como dice la letra, fue en enero del 2014, el primer pago. Entonces tomo el IPC de diciembre del 2013. ¿Tá? El primer pago fue de enero de 2014, pues entonces tomo el IPC, ahí te lo marqué, este IPC es el de diciembre de 2013. Pago, tomamos el del mes anterior al pago, diciembre de 2013. Y acá en este caso es del origen, de exigibilidad. 103,65 es de marzo, cuando se hizo exigible esta deuda de 4 millones, marzo del 2011. ¿Está? Y bueno, entonces ahí lo autorizamos. Tenemos la cifra de 4.156.000, lo actualizamos por el cociente entre estos dos IPCs y nos da 5.080.181. ¿Cuánto pasó desde el momento de exigibilidad hasta el pago? Pasaron 34 meses. ¿Ah? Si contamos ahí lo que va hasta el 1 de enero, como dice acá la letra, el primer pago fue el 1 de enero de 2014. Entonces, ahí tenemos 34 meses, lo cual es una tasa lineal del 6%, ahí está el cálculo, ahí tenemos el cálculo, ¿sí? Una tasa lineal del 6% para 34 meses nos da un 17%. El interés es el 17% del actualizado, de 5.080. El interés del 17% se aplica sobre el actualizado 5.080 y nos da esto, 863.630,93. Eso sería la suma de 5 millones más 863.000, sería el valor de la deuda actualizada más intereses de la deuda esta de 4.156.000. ¿Pero qué nos dice este buen señor? Nos dice que paga 2 millones de pesos. Obviamente no alcanza. ¿Tá? Este señor que vive a esta altura 5.940.000 y pico pesos, paga 2 millones. Obviamente no alcanza. Queda un saldo de precio. Ese saldo de precio es lo que aparece acá. Ven que lo pongo ahí, 3.943.000, que es 5.080.000, la deuda actualizada, más los intereses, 863.000, menos los 2 millones que pagó. El saldo de precio actualizado con intereses queda en 3.943.000. Y así vamos a seguir para adelante, porque ya que debe plata, el próximo pago es en febrero del 2014, 1 millón de pesos. Febrero del 2014. ¿Sí? Paga el 1 de febrero del 2014. Nosotros tenemos la deuda actualizada con el saldo, ¿sí? Deuda actualizada con intereses menos el pago, lo tenemos en 3.943.000 a la fecha de enero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a actualizar esta deuda, 3.943.000, la vamos a actualizar al IPC, ven que tomo como base 126,67 porque era
el anterior que teníamos, el pago anterior, 126,67, ¿sí? Era el del pago anterior. Entonces yo tengo que actualizar entre el pago anterior y el pago de, como dice la letra, febrero del 2014, 1.000.000 de pesos. Febrero del 2014. Por lo tanto, tomo el IPC del mes anterior al pago. El IPC de enero del 2014, 129,76. Ese es el que está allí. Y bueno, hago el cálculo. ¿Qué tengo entre febrero de 2014 y enero del 2014? Tengo una actualización. Esa actualización es esta. ¿Ah? El coeficiente entre los IPCs, lo multiplico por 3.900.000 y pico, me da 4.040.018,60. ¿Cuánto pasó entre enero y febrero de 2014? Pasó solo un mes. A una tasa lineal del 6%, estamos hablando de un 0,5% mensual. Los intereses del 0,5 se aplican a 4.040.040, serían de 20.200 pesos. ¿Qué es lo que dice la letra? Que este buen señor en febrero se le ocurrió pagar 1.000.000 de pesos. Otra vez no pagó el saldo. Otra vez no pagó el saldo. Entonces, ahí tenemos 1.000.000 de pesos que pago. Yo tengo 4.040.040 más 20.200 pesos de interés, menos 1.000.000 de pesos que paga. El hombre queda debiendo todavía, ahí lo tenemos, 4.040 más 20.000 más 1.000.000, queda debiendo 3.060. Y así, con esta lógica, seguimos adelante. Queda debiendo 3.060. ¿Cuándo es el próximo pago? Y como dice la letra, el próximo pago es en mayo del 2015. El mayo del 2015 el señor paga 1,5 millones. Entonces hay que, ya que paga el 1 de mayo del 2015, otra vez el IPC de abril del 2015, que es 143,51, ahí lo tenemos, lo actualizo en relación a al último IPC que teníamos anteriormente. Sigo ajustando la deuda con base al último pago. Y ahí tenemos el ajuste. Y así seguimos, muchachos, ¿no? 15 meses hay hasta este pago. Desde el pago anterior hasta el pago de mayo del 2015, tenemos 15 meses, representa un 7,5%. Otra vez aplicamos los intereses. Y ahí tenemos deuda actualizada más intereses menos el pago. Nuevamente nos da un saldo de precio de 2.138.000. Este señor sigue sin pagar el total. Bueno, no los voy a aburrir, esto ya es clarito, que así seguimos por adelante. Cuando hace el próximo pago de 2 millones de pesos, en julio del 2015, es lo que tenemos acá, ¿sí? Cuando hace el próximo pago, pues bien, ahí quedará otra vez actualización, intereses de 2 meses, pago de 2 millones, queda un saldo de precio todavía de 180.031. Y la letra decía, se pide, determine si el precio de remate se encuentra integrado en su totalidad. No. En caso contrario, ¿cuál sería el saldo pendiente al 1 de agosto del 2015? Bueno, parece que el hombre habrá dicho, si falta algo voy a pagar el 1 de agosto del 2015. Bueno, está perfecto. Es el mes siguiente. Tomamos el IPC otra vez, lo comparamos un paso de un mes solamente, a una tasa del 0,50, tenemos 180.000 de precios que adeudaba después de que pagó los últimos pagos, 2 millones, quedó debiendo esto. Lo actualizamos, le ponemos intereses y nos da 183.117. Ese es el saldo de precio adeudado. ¿Queda claro, muchachos?
Profesor, una consulta. Sí. Entonces, como no pago toda la deuda, el IPC de cancelación del último pago es el de exigibilidad para la siguiente cuota. A ver, ¿a qué le llamaste? A ver, decime un ejemplo, porque no me queda clara tu pregunta. Como no pago el total, por ejemplo, en el segundo, ¿no? Sí. El IPC de cancelación Es el del mes anterior al que hizo claro. el pago. Por eso es el de vendría a ser el mismo que el de exigibilidad del anterior. Por ejemplo, en el siguiente, los 143 de cancelación y los 129, ¿viste? Se cruzan. ¿Me explico? Como es el último. Ah, está. El IPC de cancelación, acá te estoy marcando, 126,67, ¿lo ves? El Sí. IPC de cancelación del pago del pago 1, vamos a ver así, pago número 1, obviamente va a ser el de origen del pago 2. ¿Está? Perfecto. Porque quedó exigible. ¿Qué pasa? Al vos no pagar, en este caso te estoy marcando 2 millones. ¿Está? Debía 5 millones, 800 y pico mil. Y pagaste 2 millones. Entonces, en ese punto, quedaron 3 millones 900 exigibles. ¿Está? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tengo que seguir enganchándolo. Porque yo actualicé hasta el IPC de 126,67. Para llegar a la nueva actualización, engancho de ese IPC 126,67 al siguiente. Y así sucesivamente. Por eso es que vemos que ahí te estoy marcando el otro. Luego el pago de 1.129,76. Yo había actualizado hasta acá, 129,76. Este va a ser el de origen de cálculo de actualización en el del pago siguiente. Ahí te lo marco. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque siempre queda un saldo, y ese saldo es exigible de hecho. ¿Tá? Al no haberlo cancelado, bueno, tenés un saldo que es exigible. Chau, en ese mismo momento. ¿Está? Gracias. ¿Ya? Perfecto. ¿Otra pregunta, muchachos? No, de mi lado no. Quedó bien claro. Había tenido la duda de cómo calcularlo, pero me quedó claro. ¿Está? ¿Te quedó entonces? ¿Quedó Sí, entonces sí, esto? sí, sí. Sí, complicado, pero no imposible. Ah, sí. No es tan complicado, ¿no? Eso, en cuanto a las cuentas, ustedes se dan cuenta, muchachos, esto es sacar intereses y hacer una actualización. No es nada, no estoy pidiendo la cuadratura del círculo. Simplemente es conceptual, o sea, es más conceptual que otra cosa, ¿no? Tenerlo presente, los conceptos que estamos manejando, ¿no? ¿Está? Bueno, entonces vamos al ejercicio 3. Vamos al ejercicio 3. Voy a saltar alguno, porque voy a seguir haciendo todo cuando esto es igual para llegar a algo más. Pero vamos a hacer el ejercicio 3. Acá. Ejercicio 3, donde integramos un poquito de todo. Ejercicio 3. Usted es contratado como contador público para elaborar los estados contables de la empresa organizadora. O sea que ya tenemos ya una idea, nos va dando. Elaboración de estados contables. ¿Tá? Sería como lo primero que vimos hoy. Ya estoy pensando en el artículo 20 del arancel. ¿Tá? Para elaborar estados contables. Para ello efectúa todas las tareas de control necesarias y el informe de revisión limitada al 28 de febrero de 2016. De los mismos surge que el activo asciende a la suma de 23.500.000. El patrimonio es igual al pasivo. Los ingresos del ejercicio son 25 millones, la utilidad neta 5.500.000. Usted entrega el informe y los respectivos estados al 15 de marzo de 2016, estando previamente acordado por escrito que el pago de los honorarios se efectuaría a los 15 días de recibido el mismo, o sea, obviamente al 30 de marzo de 2016. Se pide, 1. Calcule el honorario generado de acuerdo al arancel, sabiendo que la tarea le insumió 50 horas. ¿Tá? O sea que ahí tenemos todos los datos. Pues después dice que no se abonan, y bueno, ya que no se abonan vamos a tener un problema. Pero antes de pasar al problema, se pide 1. Calcule el honorario generado. Tenemos todos los datos, sabemos que es una elaboración de estados contables. Sabemos las cifras de activo, pasivo y de ingresos. Porque que me diga que el patrimonio es igual al pasivo, lo que me está diciendo, cualquier caso, sea la cifra que sea, que cualquiera de esos es menor al activo.
¿sí? Y recuerden que el arancel, el artículo 20, decía que vamos a tomar el activo, pasivo o ingresos, el mayor para hacer nuestro cálculo de arancel. Si el patrimonio es igual al pasivo, no me interesa cuál sea la cifra. Cualquiera es inferior a 23.500.000, que es el activo. ¿Se entiende eso? ¿Ah? Un tema de lógica. ¿Pero qué me queda? Me quedan ingresos de 25 millones. Y la utilidad neta que está dispuesta está para nada. No sirve para nada. Simplemente está por poner algo ahí. Entonces, nuestra cifra sobre la cual vamos a calcular vamos a calcular el honorario profesional, va a ser 25 millones. Va a ser 25 millones. ¿Queda claro eso? O sea, profe, el activo es sí o sí. 20 y pico, ahí como que dice la letra, 23.500.000 el activo, sí. Y lo otro que te dice es que el patrimonio y el pasivo son iguales. No sé si son a media, no sé si son un peso de patrimonio y 23.429.929 de pasivo. En cualquier caso, el pasivo va a ser inferior al activo. Entonces, en nuestra comparación ya el activo es mayor. Pero ¿qué me queda? Me voy a comparar con la cifra de ingreso. Y el ingreso es de 25 millones. Entonces, el ingreso ya es mayor que el activo y el pasivo, por lo tanto, 25 millones va a ser la cifra sobre la cual vamos a calcular el arancel profesional. Arancel que se va a hacer exactamente de la misma manera al principio. Se va a hacer de la misma manera que lo hicimos hoy, por tramos. ¿Sí? Ahí tenemos los tramos, lo que nos va quedando, ¿sí? Entre los valores, y qué decía la letra, el cuadro de arancel, que arrancábamos el grado 1 con 2,5%, 2%, 1,5%, 1,05%. Pero, profe, a mí no me queda claro, ¿cómo llegamos al 825.000 del inicio? 825.000. ¿Cuál 825.000? Al 825.072, ¿cómo llegamos? Está. Es lo que a mí no me quedó claro. No. Pero muchacho, sí, ya me di cuenta, disculpa. Ya te entendí. Esta escala se hizo con una escala anterior. Se hizo con una escala vieja. Claro. Esto debería ser igual. Ya entiendo. Fíjese lo que dice allí. Las tareas de control necesarias, bla, 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 a febrero del 2016 y el trabajo se entrega en marzo del 2016. En este caso tendríamos que darte obviamente la escala. ¿Por qué? Porque si tú haces un trabajo en el 2016, no puedes aplicar la escala del 2019, que era la del arancel del ejercicio de que hicimos antes. Claro, ahora entiendo. O sea, esta escala es diferente. Exactamente. Fíjense, ahí ustedes siguen viendo la planilla Excel, ¿no? Ustedes siguen sí, seguimos viendo la planilla. Sí, profe, vimos la planilla. Perfecto. Pues ya estoy echando para todos lados, buscando tantas cosas que espero no tocar lo que no tengo que tocar. Ustedes ven la planilla. Vuelvo ahí, al ejercicio de arancel. Esa escala, que fue la que manejamos en el ejercicio de arancel, es al 2019. Por eso la diferencia. 1.077.000 el primer grado, 1.615.000 el segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tú veías, Mateo. Que yo voy a este ejercicio y la escala es diferente. ¿Por qué? Y sí. Porque como dice la letra, esto fue hecho en el 2016, febrero y marzo del 2016, y obviamente no puedo aplicar la escala de 2019. Tengo que aplicar la escala del 2016. ¿Está?
En tal caso, lo que estaría faltando, que lo tomamos de hecho, y ahí está calculado así, el que sigue, 825.072 sería el primer tramo. El segundo en el que va de 2.062.685 menos el anterior, 1 millón y algo. 6.188.000 menos el anterior, 425, y así sucesivamente. Esta es la escala que era vigente en marzo del 2016. Esa es la diferencia. ¿Está? Lo que no estaba previsto era ese cambio de escala en el ejercicio. El ejercicio lo tendríamos que haber puesto como dato adicional, pero ahí lo tienen en la planilla, lo que sería la escala en el año 2016. ¿Está? ¿Cómo se las voy a pasar? Les va a quedar esto. El dato que falta les va a quedar ahí. Y el último, por supuesto, la diferencia entre todo el anterior, entre la suma de 800, 1.000.000, 4 o 6 millones, y los 25 millones que tengo a los que tengo que llegar del ingreso. ¿Está? Resuelto el problema. ¿Esto se entendió, muchachos? ¿Sí? ¿Quedó claro? Le faltaría un dato adicional. ¿Cuál era la escala en 2016? La escala es esta. Y las diferencias de tramos son estas que están acá. Como les voy a pasar de planilla, el dato que falta lo van a tener. Y bueno, le aplicamos la tasa a cada tramo y me queda, no, está aplicadas las tasas, ¿sí? Me queda un total, una suma de 232.259,56. ¿Qué me decía la letra también? La letra me decía que tenemos que insumía 50 horas. Insumiendo 50 horas, valor hora, el honorario, como ven, 175. El honorario 175 contra 232. Obviamente, ahora hecho por la escala progresional, este honorario es mayor. Por lo tanto, el honorario que queda es el de 232.259 más IVA. Total, 283.356. ¿Ah? El honorario que va a haber que pagar, IVA incluido, 283.356. ¿Está? Y bueno, pero ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte dice que hubo problemas. La segunda parte dice, al no serle abonados sus honorarios profesionales, con fecha 1 de mayo de 2016, usted inicia demanda judicial y obtiene sentencia el 1 de agosto, condenando a pagar a la empresa un monto equivalente al reclamado en pesos de ajuste, bla, bla, bla. Se pide 2. Bueno, y ahí aparecen datos del IPC en la letra. Se pide 2. Informe cuál sería el monto a pagar por la empresa demandada al 15 de agosto del 2016. Y bueno, tenemos una cifra determinada, tenemos una deuda, ¿sí? Y allí lo tenemos, son 283.356. El honorario que habíamos determinado, el mayor entre las horas y el de la escala, que es este, masiva, 283.356. Esa es la deuda, ¿sí? Y bueno, nos dice la letra que se va a cancelar el 15 de agosto del 2016. Entonces, como IPC de la cancelación, tomamos el de julio, 161,34. Lo ven allí. Es el del mes anterior a agosto, o sea, julio del 2016. 161,34. Y tomamos la fecha de exigibilidad. ¿Sí? Que la fecha de exigibilidad tiene que ser el de marzo, 157,82. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que se había acordado previamente por escrito que se debía pagar a los 15 días de recibir el informe. Si yo entregué el 15 de marzo, era exigible el pago el 15 días después, o sea, el 30 de marzo. Marzo tiene 31 días. 30 de marzo. Era exigible en marzo. Entonces, tomo el IPC de la exigibilidad de marzo, 157,82. Y bueno, allí calculo
el valor actualizado. Luego, la presentación de la demanda fue el 1 de mayo y se va a pagar el 15 de agosto. Ahí calculo los intereses. Pasaron 3 meses y medio, ¿no? De la presentación de la demanda en mayo al 15 de agosto que se va a pagar son 3 meses y medio. Al 6% anual es una tasa de 1,75. Tasa de 1,75 aplicada a la deuda actualizada 289.676 nos da 5.069 de intereses. Por lo tanto, el total a pagar es 294.000, la suma de la deuda actualizada más los intereses, 294.000. ¿Bien? Sí. Bueno, perfecto. ¿Alguna consulta hasta acá, muchachos? Ven que los conceptos son siempre los mismos. Tener en cuenta la exigibilidad, tener en cuenta el pago. Después vamos... No, por el momento no, profe. De mi lado estoy bien. Bueno, muchachos, entonces vamos a ir a algo diferente, porque si no seguimos siendo siempre lo mismo, es aburrido. Me voy a la presentación 107, donde me voy a plantar en el ejercicio 5. En este punto lo que estábamos estudiando eran las medidas cautelares. El ejercicio 5 estaba enmarcado en las medidas cautelares, ¿sí? Acá es un ejemplo muy sencillo de una medida cautelar. Es lo que planteamos acá. Ejercicio 5 dice, por sentencia 614 de 2015 se le designa en diciembre de 2015 como interventor de caja, se lo designa como interventor de caja. Es una medida cautelar. A los efectos de retener el 20% de ingresos netos de la caja de la demandada a efectos de cubrir la suma de 636.000 más el líquido, bla, bla, bla. Deberá rendir informe de manera mensual y sus honorarios se establecen en un 10% sobre la cifra retenida. ¿Tá? Ahí nos dice que voy a ser interventor de caja, que debo retener el 20% de ingresos netos, ingreso neto de caja. O sea, pensemos en el concepto de flujo de efectivo, ingreso neto de caja. Tengo que retener el 20% por demanda judicial, por sentencia judicial, hasta cubrir la suma que dice allí. Y los honorarios establecen un 10% de la suma de la cifra retenida. Luego, aceptado el cargo, usted procede a realizar la apertura de cuenta en el BRO y determinar las sumas retenidas y depositarlas, la que quedó abierta, bla, bla, bla. El 4 de marzo se constituye con el alguacil en la sede de la empresa intervenida a efectos de tomar posesión del cargo y establecer las pautas para efectuar la retención fijada. ¿Tá? Como dice ahí. Marzo de 2016 se constituye con el alguacil en la sede de la empresa intervenida. No es que uno llega, acá le estoy diciendo algo de la práctica, ¿no? No es que uno llega a la empresa, hola, soy interventor, vengo, me planto en la caja, déme la plata. No, no es así. Ustedes van a ir con un alguacil del juzgado, que es el que les presenta, toman posesión del cargo y la empresa queda notificada del interventor y de lo que va a hacer el interventor. No es que uno caiga ahí de pesado y diga, acá mando yo, acá hago lo que se me antoja, no. Va a ir con alguien del juzgado que notifica a la empresa, en este caso el alguacil, y dice lo que va a hacer el interventor, o sea, lo que está expresado más arriba. La información de la empresa entre marzo de 2016 y abril de 2016 es la siguiente. Y ahí hay un cuadrito donde están ciertos valores y lo que se pide es determinar el total a depositar en el BRO por el primer mes de actuación. ¿Tá? Como dice ahí, que son informes mensuales, determinar las cifras mensualmente y depositarlas en el BRO, con todos los elementos que tenemos aquí. Y el cuadro que nos da es el siguiente. Ventas contadas, 1 millón. Ventas a crédito, 90 días, 2 millones. Cobranzas, 500.000. Gastos contados, 600.000. Compras a crédito, 60 días, 1,5 millones. Ustedes son interventores de caja. Y lo que dice la letra es retener el 20% de los ingresos netos de caja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos planteado allí? Es algo muy sencillo. Tenemos que tener en cuenta el flujo de caja, o sea, flujo de efectivo. Vamos a tomar como ingreso neto
lo que sea solamente en efectivo, para ahí aplicarle la retención. Y, bueno, esto es muy sencillo. Ahí ven que lo primero dice ventas contado, 1.000.000. Eso es efectivo, ventas contado. Perfecto. O sea, lo tomamos como parte de nuestro ingreso neto. Ahí lo tienen, ahí, marcado en la planilla. Segundo concepto, ventas crédito. Eso no es efectivo. No nos interesa. El día que se cobre se verá. ¿Por qué? Porque en la tercera columna tenemos cobranza 500.000. Estoy diciendo la letra. Tengo cobranza 500.000, tercera columna. Eso sí es efectivo, cobranza en efectivo. Luego, gastos contados. La letra dice, debemos retener el 20% de los ingresos netos de caja, o sea, ingresos efectivos menos egresos efectivos. Gastos al contado, por supuesto, son un egreso en efectivo. Son 600.000. Y por último dato dice compras a crédito, a compra a crédito, no importa la cifra que sea, no interesa, es a crédito, nada que ver. Entonces, nuestro flujo de caja efectivo es este. Ventas al contado 1.000.000, cobranzas 500.000 y gastos contados 600.000, con lo cual llegamos a la suma neta, el ingreso neto en este primer mes de la caja es 900.000 pesos. A eso le hacemos el 20%, obviamente da 180.000. Y esto es lo que se le retiene a la empresa. 180.000. A la empresa se le retiene en este primer mes el 20% de su flujo de efectivo. 180.000 pesos. Pero la letra nos pregunta, ¿cuánto vamos a depositar en el BRO? Y ya que el juez nos fijó, como dice la letra, nos fijó el honorario en un 10% de lo retenido, yo tengo todo el derecho del mundo de ya cobrarme ese honorario. Y ese es el gran punto acá. Ese es el gran punto acá. Yo a los 20% que tengo retenido me voy a cobrar mi honorario que fijó el juez. Después ya lo fijó en el 10% de la suma retenida. Entonces, el 10% de lo retenido son 18.000. Cuidado, el IVA. Si ustedes agarran 18, se hacen la cuenta y no depositan, muchachos tienen un problema, no se cobraron el IVA, tienen que hacer toda una aclaración y pedir después permiso para cobrarse el IVA. O sea que siempre recuerden agregarle el IVA. 18.000 al 22%, 3.960, 21.960. ¿Cuánto se deposita en el BRO? La diferencia entre los 180.000 retenidos y el 10% de honorarios que hay que tomarlos de sí. Profe, o sea, para tener en claro, tomando en cuenta el tema de la retención, lo que tenemos que hacer es tomar los ingresos netos, calcular el 20% del total, después sacar los honorarios por el porcentaje del 10% y de ahí sacamos el IVA honorario todo y ahí deducimos la diferencia para tener el total a depositar. Exactamente, nuestra factura va a ser 21.960 por horarios masivos. Nuestra factura va a ser 21.960. Entonces, 180.000 menos 21.960, 158.040. Ahí, esa es la cifra que se va a depositar en el Banco República. Por supuesto que de todo esto hay que hacer, como dice la letra, hay que hacer rendición de cuenta, ¿no? No es que yo haga la cuentita acá, tipo almacenero, luego en un papel, está tomada 158.000 pesos, pues la República, eso te pila, no. Hay que hacerlo una rendición de cuentas, que la rendición va a ser esto. Va a ver cuánto fue el ingreso neto, le retuve la empresa 180.000, mi factura es esta por estos conceptos, 10%, y la diferencia es tácate, y esto es lo que se deposita en el BRO, habrá un boleto de depósito, un boletito que te da el Banco República por el depósito, se adjunta la rendición de cuentas y al expediente de ejecución. Y ahí queda todo claro y en paz. ¿Se entendió, muchachos? Esto es muy, muy sencillo, pero es un ejemplo de una medida cautelar bastante común. Bueno. Si se entendió, me voy al ejercicio 6. Que el ejercicio 6 es un caso de usura, lo último que estuvimos dando en la presentación. El ejercicio 6 está en el 119.
¿sí? El ejercicio 6 está en la página 119 de la presentación. Y ahí nos dice que se firma un vale con fecha 10 de agosto del 2016 con vencimiento 10 de agosto del 2018 por un capital de 100.000, intereses con IVA incluido 295.545, monto total adeudado 395.545. Se pide controlar las tasas utilizadas en el vale y determinar si exceden el límite de uso. Bueno, ahí tenemos un vale donde el monto total adeudado es 395.545. Yo primero lo que tengo que hacer es determinar qué tasa de interés se aplica en este vale, para después comparar con el cuadro que nos da el Banco Central de las tasas y límites de usura. En la letra, que está en la presentación en la página 118, está, el cuadro es ese. Si estuviéramos en una proyección se vería un poco mejor. Visto así, si están viendo la presentación en el 118, es ilegible. ¿Qué fue lo que hice? Ese cuadro que está ahí, lo reproduje acá en la tabla. Perdón, en la planilla Excel. Ven que luego de una aplicación, ven un cuadrito que está ahí abajo con un montón de tasas de interés, que está ahí en la planilla Excel, ¿lo están viendo? Esa es la reproducción del cuadro que está en la página 118, perdón, de la presentación. ¿Está? Que repito, si estuviéramos proyectando en una pared lo veríamos mejor. Acá eso tenía que ver con lupa. Para evitar ese problema, reproduje acá en la planilla el cuadro que es dado por el Banco Central. ¿Está? Ustedes entran al Banco Central, ven la fecha que corresponde y encuentran todo esto. ¿Está? No tenemos que inventar nada, está dado por el Banco Central y en este caso nosotros tenemos que hacer el cálculo. ¿Cuáles son los datos? Como dice allí, ahí lo tenemos en la planilla. Un capital de 100.000, intereses con IVA incluido 295.545 y obviamente un monto total que es la suma. ¿Sí? El monto total es la suma 395.545. Nos dice que se firmó el 10 de agosto del 2016 con un vencimiento 10 de agosto del 2018. O sea, que tenemos un vale a 2 años. ¿Ah? Lo primero que tenemos que hacer, si yo quiero calcular el interés que está en este vale, lo primero que tengo que hacer es sacar el IVA. Los intereses no son con impuestos, son sin impuestos. Entonces, le saco el IVA a los 295.525, lo divido, como dice acá, lo divido entre 1.22 para sacarle el IVA, y me da 242.250. Esos son el monto de los intereses. Ese es el monto de los intereses incluidos en este vale. ¿Está? La cifra de intereses. Y bueno, acá lo que tenemos es el capital, tenemos intereses y tenemos plazo. Teniendo en cuenta nuestra fórmula, que nos voy a explicar, ustedes la conocen perfectamente bien, del interés compuesto, el interés es igual al capital por 1 más la tasa de interés elevado a la n periodos menos 1. ¿Sí? Con los datos que tenemos, nuestra fórmula anterior quedaría que el interés 242.250 sería igual al capital 100.000 multiplicado por 1 más t, 1 más la tasa de interés, elevado a los 2 años, ¿tá? Periodo de 2 años del vale, elevado a la 2 menos 1. ¿Tá? Y bueno, ya que tenemos esto, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es despejar t. Lo único que tenemos que hacer es despejar t, con lo cual vamos a llegar a esto. ¿Tá? T va a ser 85, lo cual equivale a un 85% efectivo anual. Recuerden, muchachos, que la ley 18.212 de usura lo que habla son de tasas efectivas anuales. ¿Tá? Por eso usé la fórmula del interés compuesto. ¿Tá? Cuidado con esto, gran diferencia con lo que estuvimos viendo hasta ahora de cómo usábamos la 14.500. ¿Tá? La ley de usura habla claramente de tasas efectivas, lo vimos en la otra clase, sin ninguna duda habla de tasas efectivas.
entonces tenemos que usar la profe, fórmula del interés compuesto. El despeje, a ver, porque estoy tratando de entender cómo sacamos el despeje, no me quedó claro, con todo respeto. 242.250 dividido 100.000 te va a dar algo. Eso es 1 más t al cuadrado menos 1. Dividido 100.000. Sí, Te da algo 2.45. que es 1 más t al cuadrado menos 1. ¿Sí? El menos 1 lo pasamos para el otro lado, queda como más 1. Más 1 más lo que te dio. Eso es igual a 1 más t al cuadrado. Eso que te da le sacas la raíz cuadrada. Te da 1 más t. Y a lo que te dio la raíz cuadrada, la restas 1 y te queda t. Profe, yo lo hice, me dio también 85%, no tuve drama. Lo que sí me perdí un poquito es lo siguiente. Nosotros tenemos intereses con el IVA por 295.000. Sí. A eso obviamente lo dimos entre 1.22 para sacarle el IVA. Exacto. Y lo ponemos pero lo pusimos del lado del monto, No, acá la fórmula. porque ya le tenemos restado el 1 a lo que sigue la ecuación de interés, por eso, Claro. Si no tenés la famosa ecuación, monto igual a capital por 1 más t a la n menos 1. Yo se le resto el 1. Porque me llamó la atención, ¿el 395 es entonces, profe, para qué está? ¿Para una parte siguiente o para marear, por así decirlo, para no tener que darse cuenta? No, está bueno para que tengas un dato completo. A ver, si yo no te digo nada, no te digo el capital, para no haber sido muy malo. Si yo no te digo el capital y te digo el monto total es 3.95 y de interés exponible incluido 2.95, te voy a hacer que hagas el cálculo del capital de esos 100.000. Este monto total acá en realidad no lo precisas para nada, con los datos que ya tenés. Pero si yo te hubiera omitido los 100.000 de capital, ahí sí lo precisás. Sí, ahí con la resta ya hubiera quedado el capital. Exactamente. Porque es el interés, el monto menos interés capital. Exactamente. Perfecto. Y el interés con el IVA, que después le tenés que sacar el IVA y toda la historia. Acá el monto, en realidad el monto acá es redundante. Estoy de acuerdo contigo. Si yo no te lo doy y te lo saco o no lo pongo acá, no te cambia la vida. ¿Tá? El tema es que si te falta alguno de estos 3 datos y te doy solo 2, y bueno, tendrás que sacar el que falta por diferencia. ¿Entendido? Ok, entendido, profe. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces llegamos a eso. Llegamos a una tasa de interés del 85%. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos el cuadro que maneja el Banco Central, donde el Banco Central nos da las tasas medias de interés y los topes de tasas y de tasas medias y de usura, ya que nos da la tasa media y después nos dan todas estas tasas que están acá. Estos son los límites de usura, ya los calculó el Banco Central. El concepto es lo que vimos en la clase anterior, todos los porcentajes que superan. El Banco Central ya nos lo da, ¿tá? Y ya tenemos el cuadro donde está todo abierto, y eso por resolución del Banco Central, todo abierto por tipo de préstamo. La primera distinción es el plazo, hasta 366 días, o como dice acá, más de 366, o de 367 o más. Y después, ¿a quién se le otorga el préstamo? A una empresa grande, o mediana, a una pequeña empresa, a microempresas, a familias, con autorización o sin autorización de descuento. Con autorización es sobre sueldo, muchachos. El típico préstamo del Banco República, donde dicen, lo tienen tal lado, me lo descuento del sueldo directamente, ya está. Sin autorización de descuento es el caso de que no sea dado el descuento por el Banco República o alguna cooperativa, entonces la persona es responsable de ir a pagar y punto. Lo que nosotros tenemos que ubicarnos es en todo este cuadro que da el Banco Central, a cuál nos corresponde este préstamo. Y acá lo que nos corresponde es, como el capital es de 100.000 pesos y el plazo es a 2 años, nos tenemos que ubicar de este lado de acá. Nos tenemos que ubicar en plazos de 367 días o más por 2 años. ¿Y a quién? Como la letra no dice nada, tenemos que suponer que es un préstamo personal, o sea que es un préstamo familiar. Y como la empresa, como la letra tampoco dice nada, ¿tá?
tenemos que suponer que también es sin autorización de descuento, porque si no nos tienen que decir específicamente, hay una autorización de descuento para que se haga la retención de las cuotas. Ah, bueno, o del vale. ¿Tá? Como no nos dice nada, directamente tenemos que suponer que no hay autorización de descuento, es un préstamo familiar. ¿Qué es lo que dice allí? La tasa de interés compensatorio efectivo anual tope para préstamos con capitales inferiores a 2 millones de UI. El capital era 100.000 pesos, está claro que menos de 2 millones de UI. Sin autorización de descuento al 10 de agosto del 2016, fecha de constitución, vemos que dice acá fecha de entrada de vigencia de estos tasas de interés 1 de agosto. El VAR era del 10 de agosto del 2016. Perfecto. Es del 105,94,25. Fíjense, vamos a buscar aquí cuando dice 365 días o más, el tope. ¿Sí? El tope que nos da sin autorización de descuento es 105,94. 367 días o más, porque es un vale de 2 años. Familias, porque no nos dice nada que es una empresa. Sin autorización de descuento, porque en la letra tampoco nos dice que haya autorizado un descuento de un sueldo. ¿Tá? No aparece ninguno de esos datos, tenemos que ir concluyendo eso. Y es un préstamo de 100.000 pesos de capital. Obviamente, tomamos la parte que dice más de 2 millones, que sería el bloque superior, pero más de 10.000 UI. ¿Tá? Un capital de 100.000 es más de 10.000 UI. ¿Tá? Para ese punto, ¿tá? Nuestro tope de tasa, el tope de tasa, y ahí lo tenemos, porque estoy calculando vale, no estoy diciendo que se pagó mal, que se pagó fuera de fecha, no, acá lo que pide la letra es simplemente calcular si las tasas del vale incurren o no en mora. Entonces, el tope de la tasa es de 105,94 para 367 días o más, préstamo personal o familiar al consumo sin autorización de descuento y mayor a 10.000 UI. Me da 105,94. Esos 105,94 lo comparo con el 85. Y obviamente 85 menor al 105%, por lo tanto, no configura usura. Ok, profe, estamos pasados de hora. Importante en esto, muchachos, ¿se entendió? Porque, por supuesto, todo esto ahora sí queda incluido para la prueba de control del miércoles que viene. Ok, entendido, profe. ¿Entendido, muchachos? ¿Sí? Para el profesor Silvera, donde ustedes